Que no. Ok, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Un viernes más de capacitación y hoy con un invitado súper especial. La realidad es que la semana pasada que platiqué con David, le propuse por ahí un tema que no sabía yo, que luego Ryan iba a tomar en la academia, pero que es un tema súper importante. Así es que me da muchísimo gusto tenerlo a él por aquí con nosotros. Ay, ¿por qué puse a Marichuy? A ver, espérenme, ¿por qué puse mal en vez de David? Oh, aquí está. Make host, yes. Ok. Y el pin. Hi, David. How are you? I'm fine, Susie. Buenos dias. Buenos días. Buenos dias a todos. We're so happy to have you here today. Thank you. It's a pleasure to be here. I see many familiar faces. I see Guadalupe. I see Griselda. I see Gladina. I see Pedro. Who else? I don't see everybody else that I know. But by the way, Pedro, I understand that you did a very good job at the Actives Academy. I heard many good things about it. So congratulations. Amigo, te está reconociendo que escuchó muy buenos comentarios de tu presentación en la academia. Felicidades. Y está viendo muchas caras, así es que por favor enciendan sus cámaras todos. I see that Claudina is running on the treadmill, so that's good. That actually ties into the things I'm going to talk about today. Okay, excellent. I was just saying, David, that last week when I talked to you, I suggest to talk about something, but I didn't know Ryan was going to talk a lot about that at the academia. So I think we're all connected. I think so good. I think so Yeah. also. Sí, le digo a David que la semana pasada lo que les decía cuando le propuse el tema, yo no sabía que Ryan iba a hablar, pero bueno, eso quiere decir que estamos todos conectados en la misma frecuencia. Okay, so let's start, David. I wrote 5 sentences that relate to this theme that I want to talk about. I think it's very important. So I would like just to mention these phrases, and then we would like to hear your belief about this teamwork, ¿ok? Escribí 5 frases por ahí que están relacionadas al tema que vamos a hablar hoy, que es el trabajo en equipo. Voy a leer esas frases rápidamente y voy a dejar el micrófono a David para que él nos comparta su creencia sobre lo que es el trabajo en equipo. So my first sentence is, it's not me getting to the top, but 10, 20, 50 people in my team getting to the top. La primera frase que escribí es, no se trata de mí llegando a la cima, sino de llevar a la cima a 10, 20, 50 personas en mi equipo. Second sentence is, it's not about everyone thinking or acting the same way, but everyone respecting and raising or edifying others in our teams. La segunda frase que escribí es, no es que todos pensemos o actuemos de la misma manera, pero sí que nos respetemos y edifiquemos unos a otros. Third sentence, David, it's not only about my own dreams, but helping my team identify their dreams and me helping them achieve their own dreams. La tercera frase que escribí es, no se trata solo de mis sueños, sino de ayudar a mi equipo a que identifique sus sueños y ayudarles a que los logren. Sentence number 4, it's not about me dictating rules, but all of us following a system and trusting our company and our team. La cuarta frase que escribí es, no se trata de yo decir las reglas, sino de que todos sigamos un sistema y confiemos en nuestra empresa y en nuestro equipo. And the last one, David, it's not about perfection, but being humble and always express what you think and feel with the right person at the right time.
Y la última frase es, no se trata de ser perfectos, sino que sino de ser humildes y poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos con la persona correcta en el momento correcto. So that's it. It's your turn, David. We would like to hear you. Well, Thank you. great. I think those are wonderful words of wisdom. ¿Cree que son palabras de sabiduría? And if anyone wonders whether what Susanna said is true, there are many examples here on this call that I can look at that prove that what you just talked about is really true. Y si creen que realmente lo que acabo yo de decir es cierto, él puede identificar personas aquí en la sala que son gran ejemplo de esto. I will probably embarrass her, but I'll start with Susie. You personify those 5 sentences yourself. Thank you, David. Dice que yo soy una persona que cree y que aplica todo esto. Everyone else who has succeeded, again, I can't see everyone on my screen, but as I look at Maribel, as I look at Omar, as I look at others, they have succeeded by doing the very same things that you talked about. Y está seguro de que todas las personas que hemos tenido de alguna manera éxito es porque aplicamos esto. No los ve a todos, pero ve por ahí, menciona a Omar, a Maribel, y que seguramente también han aplicado estos conceptos. You know, sometimes we talk about corporate, meaning the Actives company, and distributors like they're very different. Muchas veces se habla del corporativo de Actives y de los distribuidores como si fueran dos cosas distintas, But actually, we're very much the same. pero somos prácticamente los mismos. For example, Ryan has a very strong set of skills. Ryan tiene muchas habilidades, Obviously, he speaks Spanish very well. habla español muy bien, He has tremendous successful experience with network marketing. ha tenido muchísima experiencia y éxito en redes de mercadeo. He is maybe the best compensation plan expert in the whole world. Y es probablemente el mejor desarrollador de planes de compensación en el mundo. And yet he knows that he can't do everything by himself. Pero sabe que no puede hacer todo por sí mismo. If he doesn't have Jessica to help out or Francisco, the large events would not happen. Si no tuviera a Jessica y a Francisco, estos eventos padrísimos que tenemos no pudieran existir. If we didn't have Angie Hawthorne, the entire company would fall apart. Si no tuviéramos a Angie Hawthorne, la empresa se caería totalmente. If we didn't have all the people in the call center to help people enroll and answer questions and to place orders, our company wouldn't work either. Y si no tuviéramos a las personas maravillosas en el call center, pues tampoco funcionaría la empresa. And so it's really impossible for one person to accomplish everything they want to do by themselves. Entonces, podemos darnos cuenta que es imposible que una sola persona pueda lograr todo por sí solo. In fact, if you don't mind, Susie, can I share my screen? Sure. I made you co-host, I think. Okay, good. Let's try this, see if it works. Well, okay. This is a picture that I took while running last week in the state of Maine. Es una fotografía que tomó él la semana pasada mientras corría en el estado de Maine, en los Estados Unidos. As some of you know, I've been training for a marathon next week. Él ha estado entrenando para un maratón que va a correr la próxima semana. So even though I was traveling, I needed to continue training for the marathon. Y aun y cuando él estaba viajando, pues necesitaba continuar con sus entrenamientos. There was a tropical storm that hit the east coast of the United States, including the state of Maine. Y había una tormenta tropical que afectó justamente a este estado de Maine.
And so it knocked down many trees and power lines, Entonces hubo pues muchos desastres por la tormenta, like this picture shows. como lo vemos en la foto. And while I was running, it reminded me of something that I've shared with people in other presentations. Y mientras corría, se acordó de algo que regularmente comparte con las personas en otras presentaciones. This is a picture of some sequoia redwood trees. Esta es una fotografía de un árbol que se llama secuoya. They grow to be the largest, heaviest, and some of the oldest living things on the planet. Son de los más altos y más antiguos árboles en el planeta. Y And más yet, fuertes también. and yet their root structure is very shallow. Y sus raíces, I don't know what shallow means. Very, very small, Ok, sus raíces son muy cortas, not deep. no muy profundas. And so when a sequoia tree, if the seed grows up by itself away from other trees, it can be blown over by wind very easily. Si estos árboles no crecen tan cercanos unos de otros, con un viento fuerte no lo soportarían. But when they grow close together, their roots and their branches come together. Pero cuando crecen cercanos unos de otros, sus ramas y sus raíces se soportan unas a otras. Right. So it helps support them when it's a storm that comes. Y ahí se hacen fuertes, por ejemplo, en una tormenta. And I think of that in relation to building your actives business. Y ahí es donde él encuentra la relación en cómo construir nuestro negocio de Actives. When we first join, we're very excited. We go out and tell everyone about it. Cuando nos juntamos, cuando nos reunimos y empezamos a compartir con todos los demás. And you might think you want to do everything by yourself, like a sequoia growing by itself. Y muchas veces creemos que podemos hacerlo nosotros solos, así como las secuoyas crecen. And you can get to the rank of about A4, A5, basically just on your own, by yourself. Y pudiéramos llegar a un rango A4, A5, haciéndolo todo nosotros solos. Just by going out and introducing people and enrolling people into actives. Simplemente por compartir y empezar a inscribir personas a tu negocio de Actives. But that's when the storm comes. Pero ahí es cuando llega la tormenta. And you'll find that your growth will stop if you just try to do everything by yourself. Y te vas a dar cuenta que el crecimiento de tu negocio se va a detener si sigues intentando hacer todo por ti solo. So at that rank, if you then start looking at your organization and saying, how can I help people in my organization grow their business? Then your business will get larger and stronger. Y ahí es cuando necesitamos hacer un alto y empezar a ver cómo podemos ayudar a nuestros equipos a que ellos crezcan sus negocios y entonces nuestro negocio va a seguir creciendo. But it's not just about, the only reason that you help people isn't just to grow your own business. Pero que tu enfoque no sea simplemente ayudar a los demás para que tu negocio crezca. It's really so that we really can grow together, so that we can help each other during difficult times. Sino saber que podemos crecer juntos para ayudarnos unos a otros en esos momentos difíciles. We can encourage each other when we get discouraged and want to give up. Podemos nosotros impulsar, alentar, motivar a esos compañeros, a esos socios en esos momentos donde se quieren rendir. So again, to use my analogy, we support each other during a time of storm. Entonces, usando su analogía de estos árboles, en tiempos de tormenta es cuando nos podemos apoyar unos a otros. But not just during the bad times, when we really get involved and make sure that we're helping and paying attention, we also get to enjoy the good times and the successes of other people.
Y es importante también no solo apoyarnos en estos momentos difíciles, sino que aprendamos a disfrutar juntos también todos estos momentos tan lindos que tenemos. When we see other people in our organization rank advance, it's very much like watching your children get good grades at school or scoring a goal during a soccer game. Cuando vemos a alguien en nuestros equipos que avanza de rango, es como cuando vemos a nuestros hijos que han sacado buenas notas en la escuela o que han metido un gol en un partido de And fútbol. when people see that you are really genuinely excited about their growth, that helps them to get more confidence and to work even harder. Y cuando la persona percibe que realmente tu emoción, tu alegría, tu agradecimiento por su crecimiento es genuino, eso les ayuda nuevamente a motivarse y a seguir adelante. And let me tell you the most important way that your business is like the Actives company business. Y nos va a decir cómo realmente nuestro negocio es realmente como nuestro negocio de Actives. It is impossible for you to do something good in your business that doesn't benefit the company. Es imposible que tú hagas algo bueno en tu negocio que luego no impacte también de manera positiva en el negocio de los demás. And likewise, it's impossible for you not to benefit when other people in your organization do well. Y es imposible que tú no obtengas un beneficio cuando las personas en tu organización están logrando cosas. So even though you might be helping people for the best of reasons because you genuinely want to help them, it's still going to come back and bless your life too. Entonces, si actúas de manera genuina, sincera, ayudando a esas personas a que crezcan, no hay manera de que tu negocio también se beneficie. Do some of you recognize who this is? ¿Alguien puede identificar quién es aquí en estas imágenes? This is Dr. Joe Maroon, who's on our scientific advisory board. Es Dr. Joe Maroon en nuestro consejo médico. Did you know that he's over 80 years old now? Tiene más de 80 años actualmente. These pictures were taken in his 60s and 70s. Y estas fotos son de sus 60, 70. And in the one on my right that's at night showing him crossing the finish line, he was, I think, 75. Wow. La foto de la derecha, donde está cruzando ahí la meta, tiene aproximadamente 75 años de edad. That shows him crossing the finish line at the Ironman race in Hawaii. Es en una Ironman en Hawái, donde él está llegando a la meta. So if you're not familiar with the Ironman race, it starts out with a 2.4-mile swim. Si quienes no están identificados con lo que es un Ironman, es una carrera, un reto donde inician nadando 2.4 millas. After that, they ride a bike for 112 miles. Después se suben a la bici y recorren 112, 112. 112 millas en bicicleta. After that, they run a marathon, 26.2 miles. Y después terminan con un maratón de 26.5 millas, 42 kilómetros. That is crazy. Es algo muy loco. But Dr. Maroon tells a very interesting story. Y Dr. Maroon nos comparte una historia muy interesante. By the time that he was running the marathon, it was nighttime, it was dark. Mientras él corría el maratón, pues bueno, se hizo de noche, se oscureció. And I think that he said he was about 18 or 20 miles into the marathon. Estaba a 18 o 20 kilómetros del maratón. He was very 20 tired. millas, perdón. Sorry. It's okay. He was very tired. His legs and his feet hurt, and he was about ready to give up. Ya estaba él súper cansado, le dolían sus piernas y estaba a punto de rendirse. And what a shame that would have been, a terrible thing because of all the
time he'd spent training and all the time he'd spent in the race up to that point. Y eso hubiese sido terrible por todo el tiempo que él había invertido en sus entrenamientos y por todo lo que ya llevaba recorrido en este Ironman. Have you ever felt the same way? You've worked hard, maybe you've had some success, but things are just going bad and you just wonder if you want to quit actives. ¿Alguien por aquí se ha sentido así después de trabajar mucho, de dedicarle mucho y ver que su negocio no avanza y querer rendirse en su negocio de Actives? He was very close to stopping and quitting. Él estaba muy cerca realmente de parar y rendirse. And then he heard a voice out of the darkness Y de pronto escuchó una voz en la oscuridad that said, "Don't give up, keep going, you can do it." una voz que le decía, no pares, no te rindas, sigue adelante. And it surprised him. Y él realmente se sorprendió He didn't know anyone else in the race. porque no conocía a nadie en la carrera. But here was someone who didn't even know him that saw that he was struggling and provided encouragement. Pero fue una persona que se dio cuenta, obviamente, cómo estaba él y lo quiso animar. They ran together for the last 6 miles and finished the race. Y en ese momento empezaron a correr juntos las últimas 6 millas y llegaron juntos a la meta. Now you might wonder who that person was that encouraged him. Todos nos estaremos preguntando quién fue esa vocecita que escuchó. That person was this man, Rajesh Durbal. Y esa persona que le habló fue este hombre que vemos aquí, Rajesh Durpal. You might look at the picture and notice he doesn't have legs. Si se dan cuenta, es un hombre que no tiene piernas. And his right arm is also deformed. Y su brazo derecho también está incompleto. So he's running on artificial legs in Él corrió this en estas Ironman. piernas artificiales. And so here he was with all of his own obstacles and difficulties, providing support for someone else. Así es que él con todos esos obstáculos que tiene por sí solo y estaba allí para apoyar, en este caso a Dr. Maroon. So I think we learn 2 things from this story. Así es que podemos aprender 2 cosas de esta historia. One is that sometimes when we are feeling low and discouraged, a friendly word of support will help keep us going. Que muchas veces cuando nos sentimos bajos de ánimo, una palabra amistosa nos puede dar ese impulso que necesitamos. And it's wonderful to receive that encouragement when we really need it. Y es maravilloso poder recibir esas palabras cuando realmente lo necesitamos. But here's the other part of the story. Pero aquí viene la segunda parte de la historia. Rajesh Durbal, the man who provided the encouragement, Este hombre Rajesh, quien fue el que le dio estas palabras de aliento, was also very tired at that time. obviamente también estaba muy cansado en ese momento. The artificial legs hurt him very much. Estas piernas que él trae, piernas artificiales, ya le dolían muchísimo. And yet he still found the strength to try and encourage someone else. Y aún así encontró esa fuerza para poder motivar a alguien más. And by doing that, he not only helped Dr. Maroon feel better, Y de esa forma no solamente ayudó a Dr. Maroon a sentirse mejor, he helped himself feel better. sino que se ayudó a sí mismo también a sentirse mejor. So the other part of the secret is when you feel like you're struggling, don't think about just yourself. Reach out and help someone in your group. Entonces, cuando estemos en esos momentos difíciles, no solamente pensar en nosotros, sino pensar en cómo podemos ayudar a alguien más. And when you do that, you'll be helping 2 people. Y si lo hacemos, vamos a estar ayudando a 2 personas. You'll be helping them and you'll be helping yourself. Vamos a estar ayudando a alguien más y a nosotros mismos. You know, there's a scripture in the Bible that I really like. It's about the Apostle Paul. Hay un escrito en la Biblia del apóstol Pablo que le gusta mucho a él.
and it says, I have fought a good fight. que dice, he peleado una gran batalla, I have finished my course he terminado or pues my mi race. camino, mi I have kept carrera, the, I have kept the faith. y he mantenido mi fe. You know, Ryan Thompson almost always finishes his presentations with this phrase. Ryan Thompson generalmente termina sus presentaciones con esta frase: I will see you at the top. nos vemos en la cima. Have you ever heard Ryan say that before? ¿Lo han escuchado? He always says it, right? Siempre lo dice. But you know, when he says that, he never means that you run your race and I'll run my race and hopefully we'll get together at the top. That's not what he means. Pero él nunca lo dice con la intención de tú vas a terminar tu carrera, sí, y yo la mía, y nos vamos a ver allá arriba. When we say we will see you at the top, Cuando decimos nos vemos en la cima, it means that we fully expect to help each other all the way. lo decimos sabiendo que podemos ayudarnos unos a otros durante el camino. And I think that that all of you at this time, you have a couple more days left in this month. Y él sabe que tenemos todavía algunos días de este mes. There are some people who are saying, oh, you know what? I had a goal for this month. There's only 2 days left and I'm not reaching it. So I'll just give up and start again next month. Y seguro habrá algunas personas que estén pensando, sí, yo tenía una meta este mes, pero quedan solamente 2 días y están a punto de rendirse. That's a very natural thing. Es algo súper natural. But let me tell you that it's when you dig down a little deeper and do the hard things that the real growth and opportunities occur. Pero es en ese momento cuando vamos un poquito más profundo y hacemos las cosas que parecen más difíciles, cuando viene el verdadero crecimiento. And so if you're feeling that you just want to kind of stop and take it easy these last 2 days, Es que si estás pensando en abandonar y que sea más sencillo estos últimos 2 días, at least try to help someone else. Give them a call. See how they're doing. See if you can help someone in your group. If you don't want to really build your own organization and you think, oh, I want to take the next 2 days off, okay. But again, reach out and help somebody else. si realmente tú estás pensando que ya vas a abandonar tu negocio estos últimos 2 días, al menos contacta a una persona en tu organización, alguien a quien puedas ayudar para que logre su meta. But you know what I'm saying? It's impossible to help someone else without helping yourself. Te aseguro que va a ser imposible que ayudes a alguien sin que te estés ayudando a ti mismo. It's kind of like the saying goes, there's really only one way to serve God, Hay una sola manera de servir a Dios and that's by serving his children. y es sirviendo a sus hijos. Because when you're helping other people and serving them, Porque cuando estás ayudando y sirviendo a los demás, you're really serving him. estás sirviendo a Dios. All of you who have children or grandchildren know what I mean. When you find out that there's been someone that's been kind to them, you feel good. Sí, quienes tenemos hijos o quienes tienen nietos sabemos a qué nos referimos. Cuando alguien los trata bonito, les dice algo bonito, nosotros nos sentimos bien. And when you reach out today and tomorrow and in the other days and help someone in your organization, even if it's just to say, how are you? I've been thinking about you. How can I help? Y si tú vas en los próximos días, sí, y contactas a esas personas simplemente para preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te puedo ayudar? Not only are they going to be happy and grateful, but the people who love them are going to be happy and grateful that you reached out as well. No solamente esa persona va a estar contento y agradecido, sino todas las personas que le quieren también van a estar contentos y agradecidos de que lo hayas contactado. You know, in closing, I'll tell you that in 2 weeks, I'm giving a presentation in Texas. Nos comparte que dentro de 2 semanas él va a estar dando una presentación en Texas. Sorry, Griselda, not Houston. It's going to be in Dallas. Va a estar en Dallas. And it's at an industry event. Y es un evento de la industria. And one of the questions they've asked me to talk about is,
why did actives start in Mexico? Y una de las preguntas que le van a hacer allí es ¿por qué Actives inició en México? And of course, some of the answers to those questions might be, well, Ryan, my partner, speaks Spanish. Y probablemente alguna de sus respuestas será porque Ryan, que es su socio, habla español And he had long experience and many contacts in Mexico. y tiene mucha experiencia y contactos en México. And all those reasons are very true. Y todo eso es verdad. But, you know, the real reason that we started in Mexico and wanted to go after the Latin market Pero la razón real de por qué iniciaron en México y enfocados en el mercado latino is because we wanted a culture of family in actives. es porque ellos eligieron tener una cultura de familia para Actives. And the people that we started the company with, Y las personas con quienes ellos iniciaron la empresa and everyone who's joined after that, y todos los que se han unido después de eso, including all of you on this call, incluyéndonos a todos los que estamos en esta llamada, have helped us and continue to help us accomplish that goal of building an actives family. hemos ayudado y seguimos ayudando a que realmente se pueda crear esta cultura de familia en Actives. And the Mexican and Latin culture of caring for family and reaching out is something that I think is the best part of actives. Y la cultura de México, de Latinoamérica, de cuidarnos unos a otros, de cuidarnos como familia, es lo que realmente ellos quieren para Actives. So during those times that you are discouraged, Entonces, en esos momentos donde nos sentimos que no estamos avanzando, que no vamos creciendo, please remember three things. recordemos tres cosas. Number one, La número uno you're doing better than you think you are. es lo estás haciendo mejor de lo que tú crees que estás haciendo. Number two, Número dos, when your faith and confidence is low, you can borrow mine. I have complete faith in you. cuando tu fe y tu confianza esté perdida, toma prestada la de David, porque David tiene toda la fe y la confianza en cada uno de nosotros. And number three, Y la número tres this is the most important. es la más importante. When you're feeling stuck, when you're feeling that you're not growing, when you're feeling discouraged, reach out, help someone else, smile, say hello, and offer some help, and you'll watch things change. Cuando te sientas estancado, detenido, que no estás creciendo, busca a alguien, contacta a alguien, trátale de ayudar y de esa manera te vas a sentir mejor. We love you all. We're glad that you are part of Actives. You are the best part of Actives. Nos quiere a todos, somos parte importante de Actives, la parte más importante de Actives. And thank you for inviting me today, Susie. Muchas gracias. Thank you, David. Está agradecido de que lo hayamos invitado. Thank you so much. You always have wisdom words for us, David, and we are all so happy to be part of Actives as well. Le digo Great. que estamos todos muy contentos, agradecidos que haya estado con nosotros y que nos sentimos muy felices de ser parte importante para Actives. Well, so we're done, David. Thank you so much for your time. Thank you. And Have hope a to great see day. you soon. Thank I you. look forward to seeing some of you in Utah in October. Algunos de nosotros vamos a estar en Utah en octubre. And all of you in November at our anniversary event. Y todos los que estamos aquí nos vamos a ver en noviembre en el evento de aniversario en Ciudad de México. I can't tell you that the very favorite thing is to look at this screen and see so many people that I love and respect and call my friends. Se siente muy honrado de poder ver en esta pantalla tantas personas a quienes él considera sus amigos. Thank you. Gracias. Thank you so much, David. Thank you everyone from being here. Gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, David, por tu tiempo. Feliz viernes, cierre de mes.
Vamos con todo para cumplir esos sueños de nuestros socios, de nuestros amigos y por consecuencia, como dijo David, cumplir nuestros sueños también. Have a great weekend. Thank Thank you, you. David. Bye-bye.